Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a iniciar nuestro culto el día de hoy. Y les voy primeramente, bienvenidos todos, hermanos. Bienvenidos nuestros hermanos que están aquí presentes, los que nos van a ver o nos están viendo a través de internet. Y también pues les damos la bienvenida a nuestros hermanos que no están aquí, pero espiritualmente también están pues siendo ministrados a través del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, hermanos. Les voy a invitar, hermanos, que los pongamos de pie y vamos a tener nuestro primer pedido de alabanza. Que les invito, mis hermanos, a que cantemos aleluya, gloria a su tal Señor. Tradicional, pero cantemos, hermanos, este canto. Nuestro Dios es un hacedor de maravillas. Tenemos razones por las cuales confiar en Él. Él hizo el universo entero y nos hizo a nosotros mismos. Y lo mejor es que así como alimenta a los pajaritos, dice el Señor, también nos contempla a nosotros. Nosotros somos más importantes que ellos. Así que cantemos, hacedor de maravillas.
Todos juntos, hermanos, vamos a leer. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comienzo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Nuevamente, hermanos, vamos a poner nuestras vidas en manos de nuestro Dios para escuchar lo que quiere decirnos el día de hoy a través de nuestro pastor. Y que Dios bendiga su palabra, hermano. Que Dios y Padre Santo, ya lo vamos a Señor nuevamente, glorificamos su nombre, porque usted es digno, Señor. Porque solamente usted es digno de recibir la honra, el honor, la alabanza, Señor. Y le suplicamos en este momento, Señor, que use a nuestro pastor, Señor, que su palabra por boca de nuestro pastor haga ese efecto que usted quiere en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor. Que podamos experimentar, Señor, esa comunión que usted quiere que tengamos, Señor, con ustedes, nosotros a través de esta necesidad, de esta oración, Señor, y usted a través de su bendita palabra. Glorifíquese en este día, Señor, y que nosotros podamos salir bendecidos también de este lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Está bien bueno, ¿no? Bien bueno. Así que les voy a invitar a una circunstancia, Si ven que ya los párpados pesan mucho, que ya no los pueden sostener arriba, les invito a que se pongan de pie, en el momento que sea en el culto. Si el sueño está ganando, me paro, me estiro, me despejo y me vuelvo a sentar, ¿sale? A todos nos pasa. Dice el pastor Gilberto, déjenlo dormir, es que le doy mucha paz. Entonces sí, a veces, y más con este calorcito, pues mucha paz les damos. Entonces, sí es interesante. Vamos a continuar con esta serie, mis queridos hermanos, hermosa serie de sermones sobre la familia. Vamos en mayo, empezamos en abril, pero pues seguimos con lo de la familia. La familia, un diseño original de Dios, entrega cuarta. Y hoy vamos a hablar, es el nombre del sermón, del matrimonio, la soltería, la abstinencia y la sexualidad. No dicen, ay, ¿cómo es eso? Ay, los cristianos son bien mochos, que se andan metiendo en eso. Eso es bien pecaminoso. ¿A poco sí? ¿A poco sí dice eso la Biblia? Sí dice eso la Biblia. Sí dice eso la Biblia. Y tenemos que ver que hasta en eso el Señor tiene palabra para nosotros, para todos. Y entonces podemos decir, pues el Señor, ¿cómo dicen los dichos? Hoy vamos a hablar de varios dichos. Cuando alguien dice que toma mucha confianza y se mete, ¿hasta dónde dice? Hasta la cocina. Hasta la cocina. ¿Por qué creen? Acá se metió hasta la alcoba. Hasta la alcoba. Y a lo mejor quiere decir todavía con más confianza, ¿verdad? Porque Él nos conoce a detalle. Él sabe lo que está en nuestro corazón y Él sabe también lo que está en nuestra mente, lo que nos angustia, así sin expresarlo, como hizo la oración mi hermanito Félix, en silencio, pero el Señor sí nos escucha, porque Él escudriña nuestro pensamiento y escudriña nuestra mente y sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestra angustia. Así que les digo, hoy vamos a hablar de varios dichos también. Hay varios dichos que vamos a retomar para la enseñanza. Del matrimonio, la soltería, la abstinencia y la sexualidad se llama el sermón. Entrega uno de esta, Entonces, les invito a que tomen su Biblia y que veamos del libro que precisamente estábamos revisando con mi hermanito Félix, en la carta primera de Pablo a la iglesia de Corintios, capítulo 7,
versículos del 1 al 16. Y vamos a hacerle como con mi hermano. Primera de Corintios 7, del 1 al 16. Me dicen amén si ya lo tienen. Leo el primero y se siguen con el segundo y así nos vamos alternados. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno llega a su propia mujer y cada una llega a su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera, otro de otra. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, ¿sí? No, pero si carecen de dominio propio, dice esta versión, cásense, que mejor es casarse que quemarse. No, el 10, vamos hasta el 16. ¿Está el 10? Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido incrédulo es santificado y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Todos. Porque ¿en qué sabes tú, oh mujer, si quizá has algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá has algo a tu mujer? Vamos a orar y ya empezamos con la introducción. Señor mi Dios, gracias te damos, Padre bendito. Tienes palabra para nosotros en todos los aspectos de la vida, Padre. Quieres que vivamos todos los aspectos de la vida conforme a tu voluntad. Así que, Padre, háblanos a todos hoy, a los solteros, a los casados, a los que estuvieron casados. Háblanos, Padre bendito, para que conozcamos cuál es la sexualidad sana, la que tú quieres que vivamos conforme a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que fíjense qué interesante, vamos a hablar de sexualidad, pero con la visión de la palabra de Dios. ¿Cómo? Dicen que no hay texto sin contexto, ¿verdad? No hay texto sin contexto. Y hay quien termina la frase que el texto sin contexto es pretexto para todo lo que quieren, ¿sí? Así que vamos con los dichos que les había yo dicho. Hay un dicho que dice: el que con lobos anda, allá se enseña. Ayer estábamos me tocó estar un ratito con los niños y estábamos diciendo, a ver cómo hacen los cachorros de Paw Patrol, que no tienen niños chiquitos, pues no han visto la caricatura, ¿verdad? Pero yo sí me la chutaba acá con Carlita. Entonces, ahí estábamos, ahí donde estaban las ropas ayer, aullando, como los cachorros de Paw Patrol. Hay otro dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Dime con quién andas
y te diré quién eres. Y entonces, para darle contexto, es la iglesia de Corintios. Y esta iglesia le escribe a Pablo porque tiene dudas muy específicas. Y la iglesia no es un ente que esté aislado de la sociedad, no, está metido en la sociedad y vive los mismos males que la sociedad. Así que es interesante para ubicarnos, ver cómo era la vida en Corintios, cómo era. La iglesia en Corintios no estaba aislada, estaba en un entorno hostil. ¿Hostil a qué? A la moral. Hostil a vivir conforme a la voluntad de Dios. Hostil a las buenas costumbres. La ciudad, podemos identificar en Corintios dos etapas, una etapa griega y una etapa romana. Lógicamente la griega más antigua. Corintios fue una ciudad muy importante, ¿sí? Más o menos entre los años 350 y 250 a.C. Y después fue abandonada y quedó desierta hasta el año 146, es decir, 104 años después se volvió a refundar por Julio César. Y no, quedó desierta en el 146 y la refundó Julio César en el 44 a.C. La reconstruye iniciando la etapa romana y llegaría en el año 27 a ser sede de un procónsul romano, es decir, una ciudad muy importante. Tenía una ubicación privilegiada. Estaba en una zona donde había un estrecho en el mar, un istmo en donde había mar alrededor, llegaban barcos de todos lados, había mucho comercio, había mucha prosperidad económica. La ciudad empezaba muy cerca de ahí, había rutas comerciales terrestres también, porque era la entradita a Grecia. Y decía uno, pues hay prosperidad, entonces todo está bien si hay prosperidad económica. Pues no, su fama no era ni la riqueza, ni el comercio, ni la cultura. ¿Qué era lo que identificaba a Corinto? La inmoralidad. Fíjense, con vicios de toda clase. Era el centro principal de adoración de Afrodita, la diosa del amor, que ahora hasta la pondera, ¿verdad? Afrodita, en salsa. Sí, sus sacerdotisas que trabajaban en el templo, en realidad también ejercían la prostitución, porque era una manera, las relaciones sexuales ilícitas, de alabar a su diosa. Fíjense que feo. Entonces sí, fue tal el nivel de degradación moral que existía en Corintios que se acuñó un dicho, ya ahora no lo escucho, pero ahora ya lo voy a usar. Decían, ¿quieres vivir como en Corintio? Era decir, ¿quieres vivir sin ninguna moralidad? ¿Quieres vivir como en Corintio? Era, pues quieres hacer y pecar de todas las maneras. Y en ese contexto, en esa ciudad plagada de inmoralidad y plagada de idolatría y plagada de degeneración, es cuando llega Pablo. Fíjense, ahí llega Pablo, en su segundo viaje misionero llega Pablo. ¿Y a dónde llega? Pues como siempre llegaba a la sinagoga, a predicar en la sinagoga. Pero la comunidad judía de Corintios lo rechazan, los líderes religiosos lo rechazan. Y entonces se traslada a una casa de un gentil. Yo me imagino que estaba así cerquita. Tito Justo se llamaba ese gentil. Y ahí hace su centro de operaciones. Allí empieza a predicar el evangelio. Y yo me imagino que hasta los que iban a la sinagoga pues se volteaban a ver, mira, ya tiene más gente. Cada vez tiene más gente. Y no dudaron algunos incluso en convertirse. Algunos de los principales de la sinagoga se convirtieron al cristianismo. Así que su apostolado pues fue fructífero, incluso en esa ciudad llena de degenere. Pero entonces yo creo que surge una pregunta, y una pregunta muy válida, y una pregunta que tiene actualidad, porque hay muchas cosas, mis queridos hermanos, que nos pueden asustar de Corintio, pero hoy no estamos tan lejos.
Hoy vivimos mucha inmoralidad. Hoy se trata de relajar las cosas y normalizar lo que no es normal. Y si tú lo rechazas, no, pues eres retrógrada, eres conservadorcísimo y te señalan. Incluso hay amenazas hasta de cárcel para los ministros de culto si no avalan esas cosas de la inmoralidad disfrazadas de cosas buenas. Así que no estamos lejos, no estamos lejos de entonces. Y la pregunta que surge, pues es bien válida: ¿cómo podemos vivir conforme a la voluntad de Cristo en una sociedad inmoral? ¿Cómo le hacemos? O más específico en este tema, ¿cómo podemos vivir una sexualidad sana conforme a la voluntad de Dios en medio de la inmoralidad sexual? ¿A poco no es actual? ¿A poco no si decimos, ay, es que hasta nos dicen así, no es cierto, ayer a poco no nos gozamos un montón, pero lo dicen, ay, son los bautristas? No, hombre, estamos bien contentos de servir al Señor y de poder querer vivir conforme a la voluntad de Dios, porque ahí hay vida eterna, ¿sí o no? Ahí ya está nuestra paz. Así que vamos a las enseñanzas. La sexualidad dentro del matrimonio. Está bien interesante, ¿no? Pablo inicia contestando una pregunta. Ellos le preguntaron, oye, ¿cómo le hacemos? ¿Conocemos la pregunta? No conocemos la pregunta. ¿Qué pregunta fue? Específicamente no lo sabemos, no está registrada. Lo que sí tenemos registrado es la respuesta, y por lo tanto podemos inferir de qué se trató la pregunta, ¿no? Así que conocemos la respuesta y podemos inferir que se trata de cómo vivir la sexualidad dentro del matrimonio. En esa segunda etapa de la ciudad de Corintios, realmente predominaba la cultura romana. Para los romanos había 4 tipos de matrimonio. Uno era, por ejemplo, entre esclavos. Sí te doy chance de que te cases tú mi esclavo con tú mi esclava. Pero yo como amo podía hacer uso sexual de la persona. O sea, no me interesaba que fuera, pues si eres mi propiedad, si eres mi esclava, aunque estés casada con él, no me importa. ¿Se dan cuenta de la inmoralidad? Y si yo quiero vendo a uno y al otro lo mando aquí, o lo mantengo aquí, o lo mando más lejos. Era totalmente insano eso, porque los esclavos eran considerados incluso menos valiosos que las bestias del campo. No les consideraban personas. Y realmente el matrimonio era absolutamente desechable. O sea, pues no quiero. Había quien se había divorciado 50 veces por cosas chiquitas, mínimas, y ya me cayó gorda, ya me divorcio. Ya no me habló 2 días, ya me divorcio. Se me quedó viendo feo, ya me divorcio. Ya, y vuelto a casar además, ¿no? Porque así que como era desechable el matrimonio, también no tenía un valor. Esa era la cultura romana, y entonces le dicen, oigan, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para esto, no? Y él contesta, en cuanto a las cosas que me escribiste, y luego nos suelta algo así bien durísimo. Bueno es para el hombre no tocar mujer. Entonces, ¿celibato? ¿Ya? ¿A rajatabla? No. Se refiere al celibato, pondera y ensalza. ¿Para quiénes? Para los solteros. Para los solteros, ¿sí? Las relaciones sexuales prematrimoniales no son lícitas ni son agradables para Dios. Por eso dicen, no, más le valía no tocar a mujer. Y podríamos decirlo al revés, ¿verdad? Mujercita, soltera, más le valdría no tocar a hombre. ¿Ok? Pero, oigan, voy a hablar como los chavos, eso está chido, sí está chido, que es voluntad de Dios, pero el celibato dentro del matrimonio. Tómala. Dice, no, pues no dentro del matrimonio. Aclara que la sexualidad sana para la soltería es celibato y contención, y la sexualidad sana dentro del matrimonio
es absolutamente contraria al celibato obligado. Caray, ¿cómo está eso? Pues sí, un celibato obligado e impuesto por uno de los cónyuges. No, sí, pues uno toma la decisión de rechazar las relaciones sexuales y el otro tiene un celibato obligado. ¿Sí? Así que eso no es la voluntad de Dios. Así que no es válido el celibato obligado por decisiones unilaterales de alguno de los dos cónyuges. Pero al inicio habla de los solteros y se vale, inmersos en ese contexto de inmoralidad sexual. Por supuesto que es bueno que les diga: conténganse, manténganse firmes sin tocar a otra persona porque no están casados. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Ahorita lo voy a detallar un poquito más. Dice: el matrimonio es la respuesta en contra de la inmoralidad sexual en Corinto. Y hablaba el hermanito Félix en su dirección, que siempre me encanta, mi hermanito, déjame decirle, ¿verdad? Decía: no nos dio espíritu de cobardía, ni nos dio un espíritu de valentía. Entonces, si ponemos los antónimos, y de dominio propio, sí, pero Dios nos conoce y sabe que en este tema hay quien no tiene dominio propio, hay quien no puede, sí. Entonces tiene que dar la respuesta, así como decía Dani también, ¿verdad? Nos pone la tentación, pero nos da la respuesta. No nos van a poner tentaciones marcianas y respuestas venusinas, no. Nos da lo que conocemos, lo que realmente nos tienta, y por lo tanto nos da la respuesta para salir de la tentación. Entonces el matrimonio es la respuesta contra la inmoralidad en la sociedad de Corintios. Lo que él hace es una invitación a la reflexión, a que cada uno se analice. ¿Tienes dominio propio? ¿No te interesa la sexualidad? No es algo que te mueva, no es algo que te angustie. Pues mantente célibe, no te va a hacer gravoso. Pero si es algo que te mueve, si es algo que te angustia, entonces busca el matrimonio para que la ejerzas de una manera sana. Y después dice, fíjense, si no hay dominio propio y contención, pues ten una mujer, pero tenla en exclusividad, como ella te va a tener a ti en exclusividad. Y por eso les digo, no, hombre, ¿qué conservadores vamos a hacer? Esto era normal en Corintios, que el hombre dijera, pues si no es con una, es con otra, pero la mujer no. Cuando Pablo habla de la exclusividad, tanto del varón con la mujer como de la mujer con el varón, en igualdad de circunstancias, yo me imagino que esto fue, les estalló la cabeza a la gente de Corintios. ¿Cómo nos habla de igualdad? ¿Se dan cuenta? Y entonces dicen que la Biblia es misógina. No, pero está hablando de igualdad, desde ahí está hablando de igualdad, en una circunstancia en donde, como decía al inicio, pues se metió hasta la alcoba. Sí, se metió hasta la alcoba, y vivamos esa igualdad entre ambos cónyuges. Así que, ¿cuál misógina la Biblia? Ahí está la respuesta: igualdad en derechos, igualdad en necesidades, igualdad en respuesta. Dios, entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Rechaza claramente la poligamia. Les decía en el sermón pasado, pues si no somos colibríes, ¿verdad? Para andar de flor en flor. No, Dios rechaza la poligamia. Y además déjenme decirles, por ejemplo, que en Corintios había repugnantes casos de incesto, en donde el varón de la casa tenía la posibilidad de utilizar, perdón la palabra y es fuerte, pero utilizar sexualmente a cualquier mujer que viviera bajo su techo. Así se vivía en Corintios. Era horrible. Por eso este pensamiento de decir en exclusividad, pues es revolucionario otra vez, para una sociedad que está dañada en su moralidad, en una moralidad absolutamente disoluta y depravada. Y también, ¿qué creen? Había herejías en el otro extremo, los gnósticos y déjenme les digo aquí,
ascetas. ¿Qué decían ellos? No es bien espiritual mantenerse célibes, incluso dentro del matrimonio. Es espiritualidad rechazar la relación sexual dentro del matrimonio. Otra herejía. Esto no es la voluntad de Dios. Está diciendo vivan la sexualidad sana en el matrimonio, en exclusividad, pero no en prohibición para todo. No en prohibición. Ellos decían, no, cualquier impulso sexual, los gnósticos decían, es carnalidad y nosotros queremos crecer en espiritualidad. Entonces, manténganse célibes. ¿Y qué es lo que sucedía? Que eran presas de la tentación. Eso es la realidad. Ellos buscaban la abolición de todo impulso sexual, incluso dentro del matrimonio, y lo consideraban virtuoso. Así que podemos ver cómo los matrimonios de la comunidad cristiana de Corintios estaban atacados por un lado por la inmoralidad, por la disolución, por el libertinaje, y por otro lado por la visión gnóstica y ascética. Entonces por eso preguntaban, ¿y cómo vivimos entonces una sexualidad sana? Y la respuesta está en el versículo 3 de ahí, que dice: marido cumpla con su deber para con su mujer, e igualmente mujer cumpla con su marido. ¿De qué está haciendo? ¿De que hizo la comida y corrió y que el otro? No, está hablando de la sexualidad, por Dios. Es el tema que se está tratando. Yo sí proveo, yo sí cumplo, yo sí cuido, pero no cumplo con mi sexualidad, con mi esposa. Estoy fallando a la palabra de Dios. Yo sí hago de comer, yo sí limpio, yo sí barro y todo eso, pero no cumplo con mi sexualidad para con mi esposo. Estoy fallando a la voluntad de Dios para vivir una sexualidad sana. Alguien fuerte el tema va y dice, ay, ¿a poco sí dice si la Biblia? Pues ahí está la palabra de Dios. Y aquí en ese mismo tenor que la oración que nos invitaba el hermanito, guardemos silencio y oremos a Dios, porque cada quien sabe lo que ocurre adentro, pero Él sí conoce la alcoba, ¿verdad? Cualquier insistencia unilateral de la abstinencia sexual, dice un comentarista, de parte de uno de los esposos, es robarle al otro sus derechos conyugales. Estamos hablando de robo, está bien fuerte. O sea, yo no soy más que dueña de mi cuerpo, y si yo no cumplo mi deber conyugal, entonces estoy robándole a ti tus derechos conyugales, derechos que están en la palabra de Dios. Está fuerte, está bravo el asunto. Por eso Pablo va derechito, es contundente. Pablo, en el tema sexual, como en el resto de los temas dentro del matrimonio, se requiere equidad, igualdad y reciprocidad. Díganme si esto no es revolucionario, incluso en nuestros días. Por supuesto que sí. Aquí hay un verdadero feminismo sumado con un verdadero, ¿cómo le diríamos? Masculinismo. No, porque sí, bien feo el machismo, no, eso está bien feo. No, masculinismo y feminismo sí, pero conjuntados en el amor de Dios, conjuntados en el amor del matrimonio, conjuntados en el amor en donde ya no soy una sola carne. Digo, ya no soy una sola carne aparte, no soy la mía y la tuya, sino los dos, una sola carne. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cuáles pueden ser los límites, mis hermanos? Y aquí voy a utilizar lo que dice Pablo. No, esto no lo digo yo, esto no lo dice el Señor, sino lo digo yo. ¿Cuál es el límite? La dignidad de la otra persona. Hace varios años, incluso todavía, bueno, sí estábamos en Querétaro, pero me pidió una cita pastoral en Ciudad de México. Y una hermana me hablaba de una situación que le angustiaba, de este tema, pero le angustiaba. Y le angustiaba tanto que le llevó a una separación, porque había una petición que dañaba la dignidad de la hermana. Y ahí no aceptó, ella no quiso. Entonces, ¿cuál es el límite? La dignidad de la otra persona. El que no se dañe la dignidad de la otra persona.
El que me preocupe por la otra persona, porque se sienta feliz, cómoda, liberada de toda atadura dentro de una sexualidad sana en el matrimonio. Por eso nos dice en el versículo 4, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido. Y otra vez la reciprocidad. Asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Está bien fuerte. Otra vez igualdad y reciprocidad. Esta frase seguramente hizo que les estallara la mente a más de uno en Corintio. Y no solamente en Corintios, sino en todos los lados en donde llegó esta carta a leerse. ¿Cómo en esta sociedad machista y misógina que sí lo era, cómo es posible que la mujer tenga igualdad y diga que tiene dominio sobre el cuerpo del marido? ¿No? Pues bien revolucionario. Segunda enseñanza, mejor es casarse que quemarse, dice ahí. Y me gusta como para agarrarla de dicho, ¿sí o no? Mejor es casarse que quemarse. Ok. Dice el versículo 5, no os privéis uno del otro, excepto por un común acuerdo. Miren, ya se metió acá el Siri. De común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Analicemos este versículo. Entonces, ¿qué les está diciendo? Oigan, no hay pretexto para el celibato obligado dentro del matrimonio, No hay pretexto. No puede ser esto. Pero puede ser que lleguen a un mutuo acuerdo. Es decir, implica un diálogo. Vamos a tener un mutuo acuerdo donde vamos a platicar. Vas a exponer tus puntos de vista, yo los míos, y vamos a llegar a un punto medio en donde los dos quedemos contentos. ¿Sale? Un mutuo acuerdo para suspender el ejercicio sano de la sexualidad. Implica diálogo, implica construcción de acuerdo, implica un intercambio positivo y sano de puntos de vista, implica alineación en una meta y en el método para conseguirla. Y dice uno, está bien fácil, ¿no? Así, en este tema y en otros, mis queridos hermanos, ¿cómo batallamos? Ya hablo en primera persona del plural, ¿cómo batallamos para construir acuerdos dentro del matrimonio? ¿Cómo batallamos en tener un diálogo? ¿Cómo batallamos en construir un punto de vista en común que deje a los dos contentos? ¿Cómo batallamos en tener un intercambio positivo? Empieza uno a hablar y el otro termina gritando. Y si tú me gritas, yo grito más fuerte. Y si yo grito más fuerte, yo te insulto. Y si tú me insultas, yo te insulto más fuerte. Porque ya sé de dónde cojeas. Ya sé. ¿A poco no? Y eso no es lo que quiere Dios para el matrimonio. Él quiere que lleguemos a un común acuerdo. Y lo aterrizo ya en el aspecto sexual. Oiga, vamos a hacer una pausa. Es un ayuno. Es un ayuno. Y el ayuno no tiene que ser ni impuesto, ni tiene que ser sacrificio, ni tiene que ser otra cosa. Dice el pastor Gilberto, me voy a ocupar tanto de la oración que se me olvida hasta comer. Ese es el punto de acuerdo. Ese es el punto de acuerdo. Llegar a un acuerdo, un intercambio positivo, un sano punto de vista y alinearnos los dos a la misma meta y en el método que vamos a utilizar. Entonces, lo primero es llegar a un acuerdo. Lo segundo que nos marca este pasaje, oiga, en relación a la sexualidad sana, no es por tiempo indefinido, no sean así. Por cierto tiempo, dice el pasaje. Nos habla entonces de una temporalidad específica y también consensuada, ¿vale? Consensuada también. Nos vamos a poner de acuerdo, no hay relación sexual en determinado tiempo y terminado ese tiempo debemos regresar a la normalidad. Y si la normalidad es escasa, mis hermanos, pues pidamos lluvia a Dios.
¿Sí? Es entonces un periodo de excepción con un marcado inicio y un igualmente marcado y remarcado tiempo de finalización. No puede ser permanente, no debía generar un pretexto para decisiones unilaterales. No, pues dijimos que no, pero no dijimos cuándo se acaba, no, o sea, así. ¿Sí? Y luego, fíjense, lo más importante, el único objetivo legítimo para este periodo es dedicarse a la oración, dedicarse a la relación con Dios, dedicarse a poner el matrimonio en las manos de Dios. ¿Ok? Cualquier otro motivo que no sea estrechar la relación con Dios es una distorsión a la voluntad de Dios para el matrimonio. Entonces, lo primero que teníamos que decir es: ¿cuál es el objetivo de este periodo de excepción? Establecer una relación con Dios más estrecha. Sale. ¿De cuánto a cuánto? Pues de tal fecha. Órale. Pero la hacemos efectiva. Vamos a ponernos a orar juntos. Vamos a hacer nuestro altar familiar. Vamos a alabar juntos. Vamos a leer la palabra juntos. Y a ponernos en oración tan intensa que ni siquiera nos alcance el tiempo para esta cosa. Sin sacrificio, pues. Pero, ¿sí me explico? Así que prolongar esa situación y poner un punto de vista unilateral es poner en riesgo al otro, a la tentación, al otro cónyuge. Y luego más, perdón, pero sí, más si le conocen, más si saben que no tiene el dominio propio y de contención y le cierran la llave, va a ir a buscar a otro lado. Entonces, es riesgoso. No es la voluntad de Dios, y no es que digan: ese es el pretexto para que ya ande otra vez ahí de loquillo. No, es que lo están empujando hacia la inmoralidad sexual, y el matrimonio con una sexualidad sana es una barrera de contención para la pecaminosidad, pero esa barrera se hace ineficiente si no se cumplen los deberes conyugales. Ni modo, es real. Y luego nos dice Pablo, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don de una manera o de otra. ¿Y cómo era Pablo? La palabra de Dios no nos especifica, si fue célibe toda su vida o si estuvo casado. Hay gente que dice que fue casado y que enviudó y que ya se dedicó al evangelio de tiempo completo. No sabemos, no hay en la palabra de Dios un sustento, pero pues Pablo ya se mantuvo célibe, por eso decidía que todos los hombres fueran como yo, pero en realidad pues no lo somos, ¿verdad? Hay muchos que no lo somos. Y luego dice para los solteros, por eso les digo que también a los solteros y a las viudas les digo que es bueno para ellos si se quedaran como yo también, o sea, con celibato. Pero luego nos conoce Dios y utiliza a Pablo para decir esto: pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Eso quiere decir casarse que quemarse. No hay evidencia, le digo, si Pablo sí estuvo casado o no, pero sí nos habla de celibato. Más vale casarse que quemarse. Última enseñanza: perseverancia para la santificación. La parte que sigue es un llamado a la perseverancia, mis queridos hermanos, y a la fe transformadora. Nadie debe actuar contra la institución del matrimonio. ¿Se acuerdan la semana pasada que decíamos, no es cierto, la antepasada, que el Señor decía, pues solamente se les concedió lo del divorcio en casos de fornicación, ¿verdad? En casos de fornicación. Voy por una toallita que ya no me aguanto. Gracias. El calor. ¿Ok? Nadie debe actuar entonces contra la institución del matrimonio. El Señor ya había hablado al respecto. Solo la infidelidad, pero llama
a la reconstrucción del vínculo, es decir, si ya se separaron, si ya se enojaron, si andan peleados, andan, como dicen vulgarmente, de la greña, pues busquen la reconciliación. ¿Para qué? Porque es voluntad de Dios la preservación de la familia y del matrimonio. Sí, o bien quédense sin casarse, dice a las viudas y a los solteros, y después llama a mantenernos juntos, aun cuando uno de los dos no sea creyente, el famosísimo yugo desigual. Pero pensemos, porque así es la vida, que nos llega a ocurrir, mis queridos hermanos. Andamos los dos en el mundo, andamos los dos perdidos, andamos los dos sin rumbo, pero de repente alguno de los dos se convierte. El otro queda inconverso, pero ya alguien ya se convirtió al Señor. Puede ser el varón, puede ser la mujer. Desgraciadamente, generalmente son las mujeres, más que los hombres. Sí, somos más rebeldes, la verdad es que somos más rebeldes, más mundanos, más terrenales, menos espirituales, menos disciplinados. ¿Qué más? Parece que me estoy dando latigazos. Pues sí, pero es la realidad. Es la realidad. En la mayoría de las familias donde la mujer es cristiana, la mujer llama a que la familia se convierta. Cuando el hombre lo es, a veces lo es en solitario. Y a veces pues no atrae a la familia a los pies de Cristo, porque también ahí va el otro latigazo, somos más egoístas. Yo ya me convertí, si ella no quiere, pues es su asunto, ¿no? Pero no, la mujer generalmente trata de que la familia venga a los pies de Cristo. Así que, ¿a qué llama? A que el converso dé testimonio al otro. ¿Cómo? Pues un testimonio de transformación, un testimonio de que las cosas son diferentes, un testimonio de que verdaderamente se vive para Cristo y para Dios, ¿no? Ahora no estoy acordando, ¿verdad?, de las citas pastorales. Hace yo creo que unos 2 años, había un varón con celotipia. ¿Cómo decía? No, la mujer me está poniendo el cuerno, y él mero es. Decía, sí tengo evidencia. Le buscaba en el celular y le buscaba cosas. Y decía yo, pues que no se ha dado cuenta que el hermanito es bien cristiano. No se ha dado cuenta que vive verdaderamente amando a Cristo. Y eso le va a impedir hacer cualquier cosa. Acá el problema no es ella, acá el problema es el Señor que usted ve en el espejo en las mañanas cuando se rasura. Ese problema de celotipia era la inseguridad de este varón. Era la inseguridad de este varón. Decía yo, no, pues la hermanita, no, hombre, es de verdad, yo la veo entregada a Cristo, yo la veo entregada a su iglesia, yo la veo entregada a su familia. ¿Qué circunstancias? Se lo hace raro, ¿no? Y realmente cuando eso ocurrió, pues el varón terminó por darse cuenta que estaba como Don Quijote peleando contra los molinos de viento. Los veía como monstruos a los molinos de viento, y se les aventaba a los molinos de viento y generalmente salía maltrecho. Don Quijote de la Mancha llegaba al hostal todo golpeado, pero no lo había golpeado el dragón ni los monstruos, había golpeado su propia inseguridad y su propia celotipia. Por eso llegaba maltratado, porque les decía yo ayer a unos varones allá ¿quién se va a poner a darle cabezazos a la pared? Pues solamente Don Quijote, ¿verdad? Solamente Don Quijote. Pero esas circunstancias, mis hermanos, es real. Cuando nosotros tenemos una fe poco sustentada, una fe poco firme, cuando estoy buscando respuestas en el mundo, me voy con las situaciones del mundo. Cuando verdaderamente el varón o la mujer entregados a Cristo dan testimonio cotidiano y diario de su vida, cuando hay un don de contención, no sexual, sino de acá, decía la amiga, no grito, mejor platico luego.
no insulto, mejor platicamos después. Y dicen, ay, pues eso sería el matrimonio ideal. Sí, somos pecadores, hermanos, caemos, nos resbalamos, nos damos azotones, nos pegamos contra la pared de frentazos, porque somos pecadores. Pero el Señor tiene la respuesta. El Señor dice, si uno es convertido, que sea testimonio para que el otro también se convierta, también puedan entonces tener un matrimonio de 3 nudos, como Eclesiastés nos dice, ¿verdad? No se rompe tan fácil. Así que nos dice la palabra, y fíjense qué bonito, porque nos dice, ¿dónde está? Nos ha llamado para vivir en paz. Nos ha llamado para vivir en paz. Y está hablando del matrimonio, mis queridos hermanos. Nos ha hablado para vivir en paz allí en ese vínculo. No para contienda, no para guerra. Nos está llamando para vivir en paz, nos dice la palabra de Dios. Cuando no hacemos eso, estamos fallando a la voluntad de Dios, a su voluntad en la familia, incluyendo esta circunstancia que estamos hablando de la sexualidad. Porque decíamos, ¿hasta dónde está el límite? Hasta la dignidad del cónyuge, ¿sí? Hasta no dañar, no agraviar, no molestar, y hasta donde la palabra de Dios nos dice, vale. Fue dentro de eso todo. Así que vamos a tener eso. No vamos a hablar de problemas tratando de apagar los problemas con gasolina. En la fogata con gasolina. No, nos llamó a vivir en paz. Ya está el problemón, es una hoguera. Y yo sé dónde le duele más que me insulte. Pues ahí te va el galón de gasolina. Ya me insultaste así, pues yo también. Y ahí va el otro galón de gasolina. ¿Sí? Ya sé dónde te duele más. No, pues ahora te aviento así los carbones encendidos para que te quemes. Y el pequeño incendio, la pequeña fogata, se vuelve un incendio incontrolable que llega ¿a qué? A la disolución del matrimonio. ¿Y eso es voluntad de Dios? No, Jesús mismo lo dijo. No. Así que nos llama a la paz. Dios nos ha llamado a la paz. Y en esta parte final Pablo llama a considerar que no sabemos nosotros el resultado, pero Dios sí. Por eso dice, ¿tú qué sabes si el cónyuge se convierta o no? ¿Tú qué sabes? A veces estamos orando porque hay parejas que uno es cristiano y el otro no, y tienen 20 años y hasta se enojan cuando tratan el tema. Luego dicen, mejor de eso no hablamos, ¿verdad? Mejor de eso no hablamos. Sí, es válido también para no echarle más gasolina a la fogata, pero ¿quién quite y se convierta? ¿Quién quite y vea cosas que le llamen la atención y diga, yo quiero vivir de esa misma manera? Nos dice entonces los versículos del 10 al 16, a los casados instruyo, no yo, dice Pablo, sino el Señor, a que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Pero los demás, digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente vivir con ella, no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de la mujer, y la mujer no creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. ¿Qué es eso de santos? Apartados. Oiga, apartémonos del mundo. Sin embargo, dice, el que no es creyente se separa, pues que se separe. Tú eres creyente, no quiero que te vayas, mi amor, quédate. Tú no eres creyente, pero quiero que te quedes. Y el otro dice, no, me voy, me regreso al mundo. Pues déjalo que se vaya. Que no tome la iniciativa el creyente de romper el vínculo. Pero si el otro abandona, I'm sorry. Ni modito, ¿verdad? Ni modito, que se separe.
De tales casos el hermano o la hermana no están obligados. Ellos no rompieron el vínculo, no están obligados a rogar, ¿vale? De otra manera. Sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz, dice. Ahora pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a la mujer? Mantengamos entonces esto. ¿Cómo saber pues entonces si el testimonio y la manera de vivir va a incidir tanto como para que el otro cambie? No sabemos, pero para que incida tienen que estar juntos, ¿cierto? Ya separados, cada quien por su lado, pues no, tienen que estar juntos y en una convivencia. Así que, mis queridos hermanos, tenemos un desafío. Vamos al desafío. Debemos conocer la voluntad de Dios. Debemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, no solo para la vida que todos pueden ver, no, incluso en la intimidad de la alcoba, Dios tiene propósitos bien claros y bien circunscritos para que digamos, quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, incluso en mi intimidad. Aquí está la palabra de Dios. Tenemos ese desafío, y como hace ratito mi hermanito Félix hacía su oración en silencio, así pongámonos en oración en silencio y veamos si hay algo que tengamos que hacer para que nuestro matrimonio funcione también en este tema. ¿Y cómo es que funcione? Que se viva una sexualidad sana conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué desafío, eh! ¡Qué desafío a los matrimonios cristianos! Así que vamos a orar, ¿sí? Señor mi Dios, Padre bendito, gracias, Padre, porque en esta serie de la familia estamos tratando temas bien interesantes, bien importantes, bien actuales, Padre, bien certeros para nuestra vida, porque si bien fue escrito hace muchos años, seguimos con muchos problemas similares a la sociedad de Corintio, Padre. Te rogamos, Señor, que seas con nosotros y que nos ilumines y nos muestres el camino a los solteros para que les des don de contención, dominio propio y análisis de que si no es posible eso, busquen vivir su sexualidad sana dentro del matrimonio. A las viudas, a los separados, para que también guíen su camino conforme a la voluntad de Dios. Y a los que estamos en matrimonio, Padre bendito, para que vivamos una sexualidad plena. Eso no es malo, Padre, tú la creaste para goce y disfrute del ser humano, del hombre como de la mujer, pero también nos marcaste pautas y límites, Padre bendito. Que nunca haya agresividad, que nunca haya agresión, que nunca haya algo que obligue y dañe a la dignidad de la otra persona, Padre bendito. Te rogamos que nos muestres el camino para que nuestro matrimonio se fortalezca en todos los ámbitos, Señor, incluyendo este ámbito de la intimidad. Te rogamos que seas con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Alabemos.